estar experimentando, ¿no? Obviamente esto no es tan sencillo, estamos hablando de empresas que quieren cambiar, que están dispuestas a cambiar, ¿no? Pues sí, sí, hablamos de, no me lo tomen a mal, pero siempre, y no nada más en México, ¿no? Sino en general, los gobiernos, pues son áreas que van típicamente más atrasadas en sector público que en sector privado, ¿no? Pero son de los que generan más datos también, ¿no? O sea, todo, ¿no? Todo, pues lo que nuestros impuestos, ¿no? Lo que pagamos, toda la parte judicial, etcétera. Entonces, sí, 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 hay muchos y hay que hacer entender a estos directores que se necesita esta cultura, ¿no? Cultura de datos, si queremos avanzar más rápido. Y acá, bueno, sigue hablando de la norma para adaptar esa cultura, priorizar la seguridad, ya lo dijimos, pues es súper, súper importante para nosotros. Mm, Vean, aquí habla de adoptar un Data Ethics Framework, considerar el almacenamiento en la nube para almacenar, eh, manejar y asegurar los datos, ¿no? Tener un roadmap, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Etcétera. Y creo que es todo. Pues es eso. Déjenme regreso. No sé si observan, sí, sí hay mucho, ¿no? Hay mucho que hacer. A manera de cómo vemos ese disco duro que decíamos. ¿Han escuchado de los RAIDs? ¿Qué es un RAID? Un RAID, bueno, el acrónimo, es más, dirían. El acrónimo es, si lo buscan, es algo así como redundant array, ¿no? Array independent disk, un arreglo de discos independientes redundante. Hay varios tipos de RAID, ¿no? Nosotros, una parte fundamental, ya lo habíamos dicho, es el almacenamiento, ¿no? Pues ya lo dijimos, si tengo un tera para almacenar, pues nada más puedo almacenar un tera, ¿no? O sea, ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Lo cierto es que si bien, como veíamos en el gráfico, el disco duro ha ido bajando, las demandas por el tipo de datos, la información que estamos guardando, son cada vez más exigentes. Entonces nos obligan ya no nada más naturalmente a guardar más datos y en consecuencia, pues guardar o comprar más disco, ¿no? Sino cómo podemos proteger, como nos decían también acá, cómo podemos proteger esos datos, ¿no? Porque imagínense una empresa o decíamos la tiendita de la esquina que finalmente decide poner una base de datos porque ya creció, porque ya tiene muchos Exceles, etcétera, y entonces le ponemos una base de datos. Pero resulta que esa base de datos puede fallar o el disco duro donde está esa computadora puede fallar y ya perdió todo. Claramente, el dueño de la cafetería, de la tienda, de la papelería, pues me va a reclamar, ¿no? Me va a decir, no, pues me hubiera quedado como estaba, ¿no? Tenía mis archivos Excel y pues sí estaban desorganizados, tenía información repetida, etcétera, pero estaban disponibles, ¿no? No que ahora me pusiste una base de datos donde no tengo acceso, donde ya se dañó, donde necesito una aplicación, etcétera. Entonces es difícil que vean a veces los beneficios, ¿no?
Y luego si le vamos a decir, bueno, pues sabes que si no quieres que falle, se puede descomponer el disco duro, etcétera, entonces necesitamos reforzar el disco duro. Entonces, lo que hacemos típicamente en servidores de bases de datos es que creamos lo que llamamos arreglos de discos. ¿Qué son los arreglos de discos? Es un conjunto de discos físicos que los ponemos, o dirían los formatean, ¿no? Como si fueran uno solo, con cierta protección. ¿Para qué es esto? Pues para que en caso de que falle el disco duro, porque puede fallar un disco duro, no importa un disco mecánico, de fibra, de estado sólido, etcétera, eh, puede fallar un disco duro y obviamente pues ahí está nuestra base de datos, ¿no? Que es lo que decíamos. Entonces hay varios tipos. El tipo, pues se conocen así como RAID 0, RAID 1, RAID 5, son los más comunes. Todos se utilizan, ¿no? Y depende, dirían, de las necesidades. El RAID 0 es seguramente el que ustedes conocen más porque es el que tenemos en nuestras computadoras, ¿no? Entonces, el RAID 0 propiamente no es un arreglo de discos, ¿no? Prácticamente es nuestro disco duro, así tal cual. O sea, piensen ustedes tienen su laptop, tienen su computadora, ¿y qué pasa si se descompone el disco duro? O sea, si falla el disco duro, ¿qué hacen? Además de llorar, ¿no? Ustedes en su laptop, ¿no? Pues a mí sí me ha fallado una vez un disco duro, pero ya no lo pude recuperar. Es así que ya todo lo que tenía ahí valió. A menos que esté guardado en la nube, pues ahí ya no hay más que hacer. A menos en mi caso, ya no pude hacer mucho. Pero no. Exacto. Entonces, si falla nuestro disco duro, pensemos ahora de nuestra laptop, ¿no? Si falla nuestro disco duro, pues, como dicen, ya fue, ¿no? Lloramos, ¿no? 5 segundos, por cierto, pues ya perdí todo lo que está ahí. Y no me queda de otra más que comprar un disco, cambiarlo, reinstalar, con todo lo que implica, ¿no? O sea, el de, ay, tengo que volver a configurar, tengo que instalar. Pero más allá de eso, porque, pues ya saben, ¿no? Sus programas, hasta en los celulares, ¿no? Sus programas, las aplicaciones que ya instalaron, etcétera. Más allá de eso, luego lo que nos inquieta son los datos, ¿no? Mis archivos que ya tenía, ¿no? O sea, imagínense, tienen ahí el, el trabajo de la empresa, su tesis, ¿no? Su proyecto final, etcétera, que están a nada de entregarlo y lo perdieron, ¿no? Entonces, para que no suceda eso, pues lo que hacemos típicamente pues es algo que se conoce como respaldos, ¿no? Los respaldos, pues los ponemos ahora en la nube, ¿no? Pero pues todavía seguimos haciendo, bueno, no tengo o no compro en la nube, tengo capacidad limitada en la nube, pues voy a República de El Salvador, ¿no? Que está ahí aquí cerquita. Entonces voy a República de El Salvador y me compro un disco externo que ya dijimos que cuesta 1,000 pesos, 2 teras, 1,200, 1,500, 2 teras, y ya al menos tengo respaldados. Acuérdense que el respaldo, ¿qué era un respaldo, por cierto? Ya les iba a decir, pero mejor ustedes que me digan. Dijimos que era una copia, ¿no? Es una copia de nuestros datos. Le agregaríamos solamente en un momento en particular, en un momento específico. Okay. Súper importante que sepamos que el respaldo es en un momento. ¿Por qué? Pues porque después de que hacemos el respaldo, nuestros datos pueden cambiar. Y entonces ya no sería un respaldo
último o vigente, ¿no? Podría ser. Pues si es un respaldo de hace una semana, ¿no? Pues eso es lo que tengo. Se dañó mi disco duro y copié afortunadamente toda mi información a un disco externo. Lo copié hace un mes. Pues alguien dirá, pues está bien, pero perdí lo del último mes, ¿no? Entonces, está bien que tengo un respaldo, está mal que no era un respaldo tan actualizado y perdí todo mi trabajo del último mes. Alguien diría, bueno, pues de algo a nada, pues mejor recuperar algo, ¿no? Pues sí, también podría ser, ¿no? Pero justamente es, si yo quiero estar actualizado, lo que ahora sabemos es que nos costaría más. Si quiero mayor protección, en este caso en algo tan fundamental como un disco duro, pues me va a costar más, ¿no? Entonces el arreglo RAID 0 lo que dice es, imagínense que mi base de datos ocupa 100 gigas. Ese es el punto. Ocupa 100 gigas. Entonces compro un disco de 100 gigas, un disco duro, ¿no? De 100 gigas. Bueno, un tera, lo que quiera, ¿no? ¿Cuánto disco duro tengo usable? Tengo 100 gigas. Pues es lo que es la capacidad que tiene mi disco duro. ¿Cuánto me costó? 300 pesos, ¿no? $300, ¿no? ¿Qué porcentaje de protección tengo? No tengo nada. ¿Cuánto me cuesta? En realidad, por giga, pues es 300 entre 100 gigas, pues me cuesta $3, ¿no? Cada giga. O 3 pesos, ¿no? Cada giga. Entonces es algo relativamente barato, ¿no? Si fueran 5 discos duros, pues sería el equivalente, ¿no? Tengo usables 500 gigas, el costo 1500, protección 0%, me cuesta 3, ¿no? Protección quiere decir cuánto puedo recuperar en caso de que falle. Pues lo que dicen es que 0, ¿no? Ese es un arreglo RAID 0. El arreglo RAID 0, les digo, es el que usamos típicamente en nuestras computadoras. O sea, sí existe. En nuestras laptops. Es lo que traen. Y lo entendemos. Así como si falla este disco duro, perdí toda la computadora, ¿no? Como nos decía Héctor, no Víctor. ¿Ok? Luego tenemos un RAID 1. Un RAID 1 es el que se conoce, dirían en la industria, como espejo o mirroring, ¿no? Un RAID 1 quiere decir yo tengo 2 discos duros de 100 gigas cada uno, pero voy a tener usables 100 gigas. ¿Por qué? Porque internamente el sistema operativo hace una copia de los datos. Así tal cual, un copy-paste casi, ¿no? De los datos. Yo cambio algo e internamente lo copia en el otro disco. Entonces necesito 2 discos. Necesito 2 discos de la misma capacidad para hacer un mirroring. Bueno, mínimo, ¿no? 2 discos para hacer, para aplicar un RAID 1. Como compré 2 discos que valían 300 cada uno, pues en realidad gasté 600 pesos. Ventaja, estoy protegido al 100%. Es decir, si falla mi disco duro, no perdí todo, porque es más, ni perdí lo del último minuto, ¿no? Porque internamente tiene otro disco duro. Entonces, en muchos casos es de, pues falló un disco duro, obviamente ya no sirve, pero el otro está funcionando. Entonces puedo yo seguir trabajando. Por eso es que la protección es del 100%. Pero vean, el costo por giga es de 6 pesos, $6. O sea, se va al doble. El RAID 1. Y entonces surgió un esquema tratando de ver, pero porque aquí estamos en los extremos, ¿no?
por un lado el RAID 0 no nos protege y es el más barato, por otro lado el RAID 1 es el más caro y tenemos pues sí una protección del 100%. Entonces tenemos un punto intermedio que es un RAID 5. Hay otros intermedios, ¿no? Pero estos son los comunes. Un RAID 5, ¿qué es un RAID 5? Si yo tengo, haciendo el mismo símil de los dos discos duros, voy a utilizar aproximadamente 2/3 partes. 2/3 partes es lo que voy a utilizar. O sea, va a ser disco usable. Entonces, de mis 200 gigas que tengo, pues 2/3 partes son más o menos 132 gigas. El costo, pues me costó lo mismo, son 2 discos, entonces son 600. Pero tengo una protección, pues, de 2/3 partes. Por lo tanto, el costo es de 4.5. O sea, me cuesta menos que un mirroring, me cuesta más que un RAID 0. Estoy más protegido que un RAID 0. O sea, puedo perder datos, sí puedo perder datos, pero en caso de que falle, puede ser que no pierda los datos, porque tengo una protección del 66%. Entonces, el RAID 5 surge de un concepto que viene, por eso están acá los 5 discos, pues son 5 discos, ¿no? O sea, la teoría lo que dice es que necesito 5 discos. Necesito 5 discos que si son de 100 gigas, utilizables son 330 gigas. Entonces yo tengo estos 5 discos y puede fallar uno de los discos. Si falla uno de los discos en RAID 5, yo no pierdo información, nada. ¿Por qué? Porque los discos no están almacenando o no están saturados al 100%. Están guardando o dejan un espacio de los discos para copiar datos. Entonces, los datos de todos los discos, o sea, de los 4 discos, los tengo repartidos. Los datos de todo un disco están repartidos entre los otros y así sucesivamente. Entonces, sí tengo los datos redundantes, solo que no están en un solo disco, están repartidos en todos los 5 discos, de tal manera que si falla uno, aquí como está el tachecito, si falla uno, yo puedo seguir operando con normalidad. No pierdo datos. Esa es una gran ventaja. Si fallan 2 discos, aquí sí ya sería como dirían un volado, ¿no? Si fallan 2 discos, pues ya es un volado de con suerte y no pierdo datos. Pero, pues también la probabilidad de que pierda datos aumenta. Entonces, si fallan 2 discos, pues es más probable que sí pierda los datos. Obviamente, RAID 5 está pensado para decir, si falla un disco, tú sigues operando de manera normal, no pierdes datos, pero córrele a República de El Salvador. Eso es lo que nos están diciendo, para ir a cambiar el disco. O sea, no es de, bueno, pues ya falló un disco, dentro de un año lo cambiamos, ¿no? Pues no, porque la probabilidad de que falle otro disco aumenta. Y si fallan 2, la probabilidad de que pierda toda la información también aumenta. Entonces, más bien falló un disco, es como un seguro, ¿no? O sea, ve corriendo a comprar otro para que lo cambies. Eso es lo que hacemos con un RAID 5. Entonces, la mayoría de las empresas, bueno, más bien pregunta para ustedes, ¿cuál creen que en una base de datos es el que utilizamos? ¿Cuál recomendamos?
El RAID 1. Sí, yo concuerdo, creo que el RAID 1. Ok. Digo, no, todos se utilizan, decíamos. Más bien depende de qué datos queremos proteger o almacenar. Pensemos, en términos generales, lo que hacemos es, si la información es así súper crítica, definitivamente un RAID 1 seguramente vale la pena. Tiene un costo adicional, ¿no? Que ese sería la desventaja, pero voy a estar mayor protegido. O sea, imagínense, ese es difícil de vender, dirían, al interno, ¿no? A las áreas de negocio, porque imagínense que le dices al director, oye, dame 600 pesos para comprar un disco duro o 2 discos duros de 100 gigas. Entonces el director pues va a decir con su poca habilidad o conocimiento tecnológico, pues va a decir, pues ahora tengo 200 gigas. Pero le voy a decir, no, porque ¿qué crees que lo voy a poner en RAID 1? O sea, tú en realidad tienes 100 gigas disponibles. Entonces me va a decir, oye, espérame. O sea, véanlo así como el de, ¿cómo? ¿Pagué el doble y nada más me das uno? O sea, pagué 2 boletos del cine y solamente me das un lugar. Entonces como que suena así de, ay, pues no, o sea, es muy caro. Entonces, en general, el RAID 1 efectivamente es muy caro, es más seguro para nuestros datos, por lo cual en la mayoría de los escenarios es para datos súper críticos. Datos que casi si no tengo esos datos, la empresa ya no puede operar. Ese es el punto. Y luego tenemos el RAID 5. El más común para base de datos, de hecho, típicamente es el RAID 5, porque es el que tiene un equilibrio entre costo-beneficio, ¿no? O sea, sí me cuesta, pero también estoy más protegido, no estoy tan protegido al 100, pero no me cuesta tan caro como el doble. Entonces, el RAID 5 típicamente es suficiente para la mayoría de los casos de bases de datos, porque sale más económico, ¿no? Que tener puro RAID 1. En casos, por ejemplo, la nómina, ¿no? Recursos humanos, ¿no? La nómina, ¿qué será? ¿Será crítico? Lo ponen en RAID 1, RAID 5. Bueno, RAID 0 ya dijimos que no. Es más, a lo mejor hasta un RAID 0. Pero la nómina, ¿qué será? Un RAID 1, yo creo. RAID 1, sí, podría ser. Nuevamente, si hay dinero, o sea, nosotros como DBA, pues seríamos felices con un RAID 1. Pero lo que decíamos es, o sea, dame dinero y vas a obtener la mitad, ¿no? De lo que me des. Entonces, como que no les gusta a muchos, ¿no? La nómina es algo curioso porque es información confidencial, delicada, pero fíjense que no es crítica. De hecho, a muchos de recursos humanos, pues la nómina, de hecho, si lo ven, ya fríamente hablando, pues la nómina nos interesa de hecho a nosotros, pero pues los días de quincena nada más, ¿no? O sea, el 15, el 30, pues es así de, oye, ahí que no falle, ¿no? O sea, lo que no quiero es lo menos que quiero es que falle mi base de datos. Pues si no, imagínense, no me pagan, no trabajo. Bueno, algo así. Entonces, en realidad es como que crítica solo ese día, ¿no? Pero ya hablando y ahí se tendría que validar, pues si vale la pena pagar ese sobreprecio por 2 días, ¿no? Al mes, por ejemplo.
Entonces, cuando van a hablar con la gente de recursos humanos, por cierto, recursos humanos también es un área que no genera, ¿no? O sea, que no genera ingresos, es un gasto, ¿no? Se ve como un gasto. Entonces, cuando van a hablar con el área de recursos humanos, pues le dicen, no, pues no tengo presupuesto, no me dan dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se cortan las venas y todo. Y le preguntas, oye, ¿qué pasaría si falla la base de datos? O sea, ya llegó el 15, ¿no? Y justo antes de depositar la nómina, falla la base de datos. ¿Qué hacen los de recursos humanos? Porque ha pasado, ¿eh? Y bueno, puede fallar no nada más por eso, ¿no? Es más, hasta falla porque, pues el banco, ¿no? Falla porque algún desarrollador puso una condición que se le olvidó hacer el transfer. Ya saben, cosas no comunes. ¿Qué haría el área de recursos humanos? ¿Qué creen que hace? Eso ya se les ha preguntado a muchos, ¿eh? Supongo que anda a querer hablar con los desarrolladores para ver qué pasó, porque los trabajadores se les han de venir encima. Claro, pues sí, ¿no? Imagínense. O sea, no me han depositado. El problema es para recursos humanos, sí. O sea, y dividámoslo en dos. Uno, la parte tecnológica de, oye, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo? Ya tengo que pagar y no me dices y en cuánto se recupera, etcétera, ¿no? Pero imagínense que el DBA les dice, pues se dañó el disco duro y pues ya lo pedimos, pero pues se va a tardar 3 días, ¿no? Parte tecnológica. Pero la parte de negocio, ¿no? Administrativa, no, pues todos los empleados se van a ir encima, ¿no? ¿Qué hacen los de recursos humanos? Dicen, en la mayoría de los casos, como no son críticos, como no generan ingresos, pues ¿qué creen que hacen? Claro, sí, como dirían, un copy-paste, ¿no? Pagan el peor escenario, y así está documentando, en muchos de sus planes de RPs, por cierto. O sea, ¿qué hago en caso de que no tenga sistema de cómputo? Pago como la quincena anterior. Así tal cual. Claro, va a haber pérdidas, va a haber reclamos, va a haber de, oye, me volviste a descontar, me depositaste de más, etc. O sea, eso va a existir. Entonces sí pueden tener un plan alterno. No es el ideal, ¿no? Obviamente. Pero hay situaciones en las que dicen, bueno, pues no me dan más presupuesto para pagar un disco carísimo, ¿no? Un RAID 1. Entonces, pues se conforman con un RAID 5 o en algunos casos inclusive un RAID 0, ¿no? O sea, pues es tu maquinita. Luego las nóminas están en las máquinas de los administradores de recursos humanos y hacen un copy-paste. Les digo, eso nos lleva a otros, o los lleva a ellos, ¿no? A otros problemas, sí, definitivamente. Pero otra vez, quiero que todos los empleados se me vengan encima o más bien, pues los casos donde les deposité de más, les deposité de menos, te hice un descuento que no era, etcétera. Pues después lo tendría que arreglar, ¿no? Definitivamente. Pero sí. Entonces sí hay
las áreas de negocio deben de pensar en sus planes alternos. Es nuestra responsabilidad como área tecnológica decirles los impactos. Tecnología hoy ya existe. Yo tengo un RAID 1. ¿No quieres perder nada? RAID 1. ¿No tienes dinero? RAID 5. ¿Tienes menos dinero? RAID 0. Pero tiene estos impactos. Y entonces cuando llegue a fallar, pues ya no me está nada más a mí como DBA. O sea, pues yo sacaré mi documento donde les diré, bueno, no yo, no, nuestro director de tecnología les dirá, ¿te acuerdas que te dije que no tenía respaldo de los discos? Bueno, pues eso era, aquí dice que en caso de que llegue a fallar, se pierde toda la información. Y tú dijiste que sí, que no había problema, que podías pagar con la quincena anterior. Y pues, ¿qué crees? Que ya llegó ese día, falló. Falló. Nosotros debemos de estar conscientes, pues es tecnología, dirían, son fierros, ¿no? Es hardware, es software. O sea, si de algo estamos seguros es de que va a fallar. Pues no podemos prometer a los usuarios de, no, esto es maravilloso y aquí no le pasa nada. Debemos de decirles a los usuarios qué podría pasar. Es como los seguros, ¿no? Usted dice, no, pues yo manejo, ¿no? Perfectamente, ¿no? Nunca he chocado. ¿Para qué quiero un seguro? Pues sí, pero resulta que el día que ya no tienes el seguro, pasó un automovilista en estado de ebriedad y ¡pum! Ya te chocó. No importa que tú seas perfecto, ¿no? Manejes bien, con cuidado y demás. Ya hubo un accidente. Dirían los de seguros, ¿no? Pues ojalá nunca lo ocupes, ¿no? Pero cuando ocurren, pues sí nos preguntamos, ¿por qué no lo puse así? Lo hubiera pagado, me hubiese salido más barato, ¿no? Típicamente no es lo que decimos, y ya no, ahí es donde nos arrepentimos, ¿no? No, bueno, pues ahora voy a pagar el triple que si hubiera pagado el seguro. No lo sabemos, ¿no? Entonces, RAID 5 es lo más común, ¿no? El concepto viene de tengo 5 discos, utilizo 2/3 partes de cada disco, copio los datos entre esos discos de tal manera que si falla uno, yo puedo seguir operando. Si fallan 2, existe una probabilidad alta, 66%, de que siga operando. Obviamente, si fallan 3, pues ya, ¿qué les puedo decir, no? O sea, ahí sí ya váyanse a llorar porque ya perdieron todo. Hay casos o derivados, ¿no? Que es un RAID 5+1, por ejemplo, que también se llegan a configurar. Un RAID 5+1, no crean que es que no sabe, no sé sumar, ¿no? Pero es más bien un RAID que es un RAID 5 y tenemos que está aquí en gris, tenemos 1, que sería 1 adicional en spare. ¿Qué quiere decir en spare? Pues así que en espera. ¿En espera de qué? De que falle uno. De tal manera que si falla un disco, automáticamente entra el que está en spare. Y ya, me recupero. Pues no tengo que, o sea, la ventaja de un RAID 5+1, por ejemplo, es que no tengo que ir corriendo a República de El Salvador a comprar el disco que caiga. Más bien, pues ya con un poco más de calma, hago mi proceso de licitación, pido cotizaciones, pido autorización y compro mi disco. No quiere decir que no haga nada. Más bien quiere decir, pues estoy ganando un poco de tiempo, ¿no? Para tomar una decisión. ¿Okay? Entonces, si observan, pues el disco duro, si bien es barato,
a medida que yo quiero protegerlo, como nos decían en los artículos, tenemos que enfocarnos en la protección de los datos, en la privacidad de los datos. Eso requiere de más almacenamiento. Como nos decían, hoy guardamos más cosas, pues es más disco duro, al final de cuentas. Entonces, aunque es algo que ha bajado su costo, al final estamos invirtiendo más porque estamos guardando más cosas, ¿no? Les digo, vean ustedes ahora los celulares tienen no sé qué capacidad, ¿no? O sea, si ustedes ven su celular anterior, ¿no? Cada vez tenemos, no me refiero a las cámaras y eso, sino en el almacenamiento y la memoria. Cada vez tenemos características o mejores características, ¿no? Mayores capacidades. Y aún así se nos llena el celular, ¿no? Y entonces decimos, ay, ¿cómo antes sí podía? Otra vez, pues a lo mejor ya estoy tomando también fotos de mayor calidad, ¿no? Video, ¿no? Ahora ya todo grabamos en video también. Después son más pesados. Antes no grababa, ¿por qué? Pues porque no tenía espacio en el celular. Ahora ya tengo espacio, pues grabo videos. Guardo más imágenes, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas? No. No. Ok. Entonces avanzamos. Decíamos entonces, nosotros necesitamos establecer mecanismos de monitoreo para nuestras bases de datos. Recuerden que vamos a estar enfocados a prevención. Dice, hoy en día los sistemas de información y las bases de datos por consecuencia requieren de un monitoreo y administración las 24 horas del día. Sobre todo todos estos sistemas, pues ya lo dijimos que están en Internet, ¿no? Que ya si hablamos, pues hoy todo mundo está conectado, ¿no? Prácticamente ya no tenemos a nadie así, salvo pues alguien así remoto, ¿no? Que diga, yo no quiero saber nada del mundo, pues se desconectará de Internet, ¿no? Bueno, obviamente hay localidades donde no tienen, ¿no? Internet, pero prácticamente todo lo que, si hablamos de negocios, pues hablamos de que ya están en Internet, ¿no? Ya estamos conectados. Si ofrecemos algún servicio, sobre todo en Internet, pues necesitamos que opere las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto se conoce como un esquema 7x24. Es decir, necesito operar los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Vean que es una demanda así súper fuerte, ¿no? Hablamos de un sistema que esté disponible, pero acuérdense, por detrás estamos hablando de base de datos también. O sea, si la base de datos no está disponible, pues el sistema tampoco funciona, ¿no? Entonces imagínense ustedes, ¿no? Que terminaron la universidad y dicen, me quiero titular. Dicen, ¿cómo me titularé? Pues dicen que hay diplomados, ¿no? En la FES. Y así, después de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, dicen, ya me quiero titular. ¿Por qué pasó el tiempo? Pues no sé, muchas situaciones, ¿no? No quería, el trabajo, los hijos, etcétera. Y el día que dicen, voy a ver los diplomados, a ver cuáles están, no sirve la página. ¿Qué hacen cuando no sirve un sistema? Refrescamos la página. La página. Vuelven a cargar, ¿no? Pero no sirve. Vamos a preguntar directamente
Van a preguntar, ok, pero es sábado. Ya. Directamente lo abandono y me espero otro día. Ok. Vean cómo sí nos afecta, ¿no? Entonces, uy, no, pues no sirve la página. Oye, iba a buscar mi diplomado. Pues ya lo veo mañana y ya mañana me entretuve y ya no lo busqué y es puente y ya me fui de vacaciones y entonces mejor la próxima semana y la próxima semana tuve mucho trabajo y mejor el próximo mes y luego las siguientes vacaciones y luego el fin de año y luego se convierte en un bonito deseo de año nuevo, ¿no? Así de, ahora sí el Y luego próximo el año. ahorro te lo gastas, ¿no? El ahorro Y del luego te lo diplomado te lo gastas, gastas. claro. Y se convierte en un bonito deseo de año nuevo, ¿no? Ahora sí el próximo año sí me titulo. Bueno, ustedes ya están a nada, ¿no? Digo para otros casos. El próximo año sí me titulo y todo fue, o sea, postergamos un año y en realidad pudo ser porque el día que me decidí no servía el sistema. Entonces sí puede tener impactos, ¿no? Habrá algunos sistemas donde dicen, bueno, quiero hacer mi compra, ¿no? En Walmart, ¿no? Y no sirve su página. ¿Qué hacen? Nos vamos con la competencia. Nos vamos con la competencia, ¿no? Entonces habrá sistemas donde podamos tener varias alternativas, ¿no? Dicen, bueno, pues no sirve Walmart, me voy a Chedraui. No sirve Chedraui, está muy caro, me voy a Soriana. Y así. Habrá algunos, pero vean cómo eso tiene un impacto inclusive para nuestro negocio, ¿no? O sea, que nuestra base de datos no esté disponible, el cliente se fue a la competencia, se fue enfrente, ¿no? Habrá otros como el de la escuela donde a lo mejor no tenemos muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, los de la UNAM, pues solamente nos podemos titular en la UNAM, ¿no? Bueno, hay por ahí algunos convenios, ¿no? Pero generalmente son opciones de la UNAM. Entonces, pues es de aquí o es aquí, ¿no? Así como que muchas opciones no tengo. Somos clientes cautivos, ¿no? Nos tenemos que esperar. Entonces, hay sistemas hoy en día que nos demandan que estén disponibles todo el tiempo. Si lo vemos como recurso humano, DBA, que tiene que ver que la base de datos esté disponible, pues no voy a estar las 24 horas del día, ¿no? No voy a estar los 7 días de la semana viendo que la base de datos esté bien o no. Así como, ya me veo así como ¿cómo se llama? El capítulo de Homero, ¿no? No sé si lo vieron, el del pajarito que dice, me tengo que ir, dejo a mi sustituto y deja ahí un pajarito que está ahí, nada más así, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Digo, si ese fuera nuestro trabajo, pues haríamos lo mismo que Homero, ¿no? Sería maravilloso, pero resulta que no. Y tampoco puede estar, o sea, no hay ser humano, ¿no? Que trabaje las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Y aunque sea, tendríamos que dormir, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿a qué se referirá un esquema 7 por 24 por 365? Que esté todo el tiempo disponible. Exacto, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año, o 66, ¿no? Cuando sea bisiesto. Los 365 días del año. O sea, peor, ¿no? Porque ya 7 por 24, o sea, a lo mejor decían, oye, es día inhábil, es 25 de diciembre, no trabajamos, ¿no? Sí, pero hay negocios que sí trabajan. Entonces, en algunos casos todavía la demanda puede ser mayor, ¿no? O sea, todo el año tener prendida la computadora, todo el año
tener la base de datos disponible. Se complica, ¿no? ¿Qué será 7 por 24 por 4? Empezamos a hacer estas combinaciones, ¿no? En las empresas, ¿no? Para indicar cierta demanda, ¿no? De esta disponibilidad de los servicios, donde un 7 por 24 por 4 nos hablaría de 7 días a la semana, 24 horas del día, pero ahora hablamos de 4 horas para atender el evento. O sea, en caso de que ocurra una falla cualquiera, yo tendría 4 horas para atender ese evento. Es lo que mi negocio espera. Entonces todavía se vuelve más exigente. Ya no es de que falló y ahora, pues a ver si la próxima semana queda, ¿no? Ahora estamos agregando un tiempo para atención. O sea, quiere decir, deja de hacer lo que estabas haciendo y ahora enfócate a esto. Porque tenemos que recuperarnos, ¿no? Vean dijimos de el huracán, ¿no? Desafortunadamente el huracán Otis. ¿Cuántas empresas en Acapulco estaban listas? Siguen operando. Lejos, obviamente, la parte humana y de pérdidas, ¿no? De vidas, pues es lamentable, ¿no? Pero más allá de eso, pues la economía de Acapulco se tiene que restablecer. ¿En cuánto tiempo lo van a hacer? No sabemos. Seguramente los hoteles, por ejemplo, que son corporativos, pues a lo mejor estaban más preparados, ¿no? Y dicen, bueno, sí, creo que ya anunciaron, ¿no? A principios de diciembre, pues ya muchas cosas se van a habilitar. Obviamente urge, ¿no? Que llegue el turismo, pues es una ciudad que funciona, ¿no? Del turismo. Entonces, pero hoteles a lo mejor más pequeños, locales, pues va a ser más difícil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no lo tenían previsto, no hay presupuesto, no hay dinero, ¿no? Entonces sí podríamos tener o aumentar esas demandas, ¿no? ¿Qué será un 5 por 8 por 4? De lunes a viernes durante 8 días. De lunes a viernes, ¿no? Hay empresas bancos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Típicamente. O sea, el banco opera de lunes a viernes. Bueno, algunas sucursales, ¿no? Pero típicamente opera de lunes a viernes y son, pues de hecho ni están abiertos, que son 6 horas, ¿no? Entonces dicen, pues yo necesito de lunes a viernes 8 horas, pero en esas 8 horas es súper crítico. Pues no es lo mismo que falle a la 1 de la tarde a que falle a la 1 de la mañana. Entonces lo que estamos diciendo es, también puedo acotar esa periodicidad tanto en días, en horarios, en tiempos de atención a algo más corto. El punto para nosotros es que a medida que lo hacemos más exigente, requiere mayor demanda de recursos, de todo tipo de recursos. ¿Se puede? Sí se puede. No, o sea, vean, inclusive todavía peor que los bancos, la bolsa, ¿no?
Yo creo que es de las empresas o actividades más críticas, ¿no? Más demandantes. O sea, imagínense la bolsa, no sé en qué lo tengan, pero bueno, más o menos sí sé, pero se les cae la base de datos. La bolsa opera de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Entonces se les cae la base de datos a las 9 de la mañana, aunque se les caiga por 5 minutos, que a lo mejor 5 minutos alguien diría, ay, no pasa nada, ¿no? O sea, en lo que fui por un café. Pero para la bolsa puede ser pérdidas de millones de pesos, ¿no? Y entonces nos voltearíamos con la bolsa y le preguntaríamos, oye, ¿no quieres que falle 5 minutos? Necesito dinero para implementar mejor tecnología, para tener arreglos de discos de RAID 1, para tener arreglos de discos de RAID 1 y replicarlos, para tener un enlace de alta velocidad, para tener un mejor manejador de base de datos o con mejores características. Entonces se fijan, pues sí, hoy ya tenemos tecnología para cubrir esos requerimientos. Dirían, lo que no tenemos es dinero. Entonces no podemos hacer magia tampoco. O sea, nosotros nos cuesta y tenemos que ver cómo administramos esos recursos. ¿Cómo podemos, dirían, sacar pues las mayores ventajas? Dirían, dicen los amos de casa, ¿no? Amas de casa, hacer más con menos, ¿no? Ya ven que pues, en una casa dicen, pues está ahí ese presupuesto. No sé cómo le haces, pero tú me das de desayunar, comer y cenar, ¿no? No, pues ya no alcanza, todo sube. Entonces sí, puede ser muy demandante. Todo, no importa el esquema, todo tiene que ver con nuestra base de datos. La tecnología está supeditada al hardware y software, que es lo que ya comentamos, ¿no? O sea, al final es hardware y software. Por lo tanto, es finita. Es decir, los recursos están limitados, salvo que ustedes me dijeran, no, es que aquí en la empresa no les importa, ¿no? Aquí pido más memoria y me dan más memoria. Pido más servidores y me dan más servidor. O sea, si así les sucede, pues qué maravilla, aprovechenlo. Pero en la mayoría de los casos no nos sucede así, ¿no? Tenemos recursos limitados. Además de que dependemos del hardware y software. O sea, el hardware puede fallar. ¿Qué puede fallar? Un cable. ¿Qué puede fallar? El disco duro. Software, el sistema operativo, la base de datos. Bueno, hasta puede fallar el programa, ¿no? De SQL que hace el H desarrollador. O sea, se quedó ahí en un ciclo, ¿no? Digamos que eso es una excepción, ¿no? Pero imagínense que llegara a fallar el código de un H desarrollador, de software. Entonces tenemos recursos limitados. Por eso es importante que definamos cómo vamos a monitorear, qué necesitamos monitorear. Necesito monitorear, por ejemplo, el hardware. Necesito monitorear el software. Entonces se convierte, son muchas cosas y se podría convertir en una labor titánica. ¿Qué es un recurso de hardware o software? Ejemplos. El hardware, como los procesadores, las tarjetas gráficas, la motherboard, todo ese tipo que se le inserta, ¿no? A la computadora, el software del procesador, bueno, el sistema operativo, qué versión vas a instalar, qué versión
No sé si la de Windows 10, la nueva, la 11, si vas a instalar Linux, Debian o cualquier otra de esas versiones. Ujú. Exactamente. Como nos enseñarían en nuestros primeros cursos de computación, dirían hardware, todo lo que podemos tocar, ¿no? Memoria, procesador, disco duro, la computadora misma, el cable, la tarjeta de red, las instalaciones, ¿no? De hecho, ¿dónde está esa computadora? Software, todo lo que está dentro de esa computadora, que va desde el sistema operativo, los controladores, el manejador de base de datos, la aplicación, todo lo intangible. Entonces, tenemos muchos recursos de hardware y software. Nuestra base de datos está montada sobre eso. Los datos son un activo para la compañía. Si lo ven ¿qué es un activo, ¿no? De una compañía? Lo que le está dando un valor de una monetaria, ¿no? Okay. Uh-huh. Los datos es todo lo que tiene un valor, ¿no? Para la compañía en este caso. En general, si nos vamos con un contador, un financiero, pues nos diría, es lo que está en los libros, ¿no? Contables. Y de ahí, pues ya saben, sacan sus ingresos, pasivos, activos, etcétera. Los datos, entonces, le generan un valor a la compañía. Entonces, ¿serán un activo? ¿Qué opinan? Yo digo que sí. Uh-huh. Exacto. O sea, los datos valen, ¿no? Es lo que estamos diciendo. La siguiente pregunta es, ok, los datos son un activo para la compañía porque valen para la compañía, son importantes para la compañía. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuánto valen los datos? ¿Cuánto le pondrían? Creo que depende de qué tipo de datos se refieren. Uh-huh. Son datos sensibles, son muy importantes, muy valiosos. Ok. ¿Es variable? Uh-huh. Yo diría que podríamos decir que todos valen igual. Más bien el detalle es que no sabemos cómo explotar algunos, ¿no? Ok. Pero si son un activo, como decíamos, en la compañía, pues los contadores nos dirían, lo tengo que reflejar en los libros contables, ¿no? Y nos preguntan cuánto valen. ¿Qué les diríamos? ¿Cuánto valdrán nuestros datos? Si los tuviéramos que, ahora que está de moda el término, ¿no? Si los tuviéramos que monetizar, ¿cuánto valdrán? O sea, ya sabemos que valen, que son importantes, pero ¿como cuánto? Creo que eso dependería como de la campaña, ¿no? Maybe a ellos les podríamos hacer la analogía de cuánto vale para ti, por ejemplo, que te cuadre a final de mes,
sin necesidad de hacer ajustes, ¿no? O sea, si yo hago el análisis correcto de los datos, a ti te llega bien todos los egresos e ingresos y te cuadra a final de mes, ¿cuánto vale para ti eso, no? Podemos empezar a verlo en términos de tiempo. Y el tiempo sí podríamos como empezar a decir, el tiempo cuesta tantas horas hombre, y entonces podríamos llegar a darles un aproximado, ¿no? Ok, sí. Podría ser un aproximado, ¿no? Uh-huh. Sí, lo cierto, bueno, en algunos casos inclusive dicen, pues es que los datos valen, ya en casos más generales, dirían, pues los datos valen lo que vale la compañía, ¿no? O sea, ¿cuánto? Pues no lo sé, ¿no? Pero lo que esté evaluada mi compañía, por ejemplo, ¿no? Y en otros casos inclusive dirían más allá de eso, todavía más de lo que vale mi compañía. ¿Por qué? Porque tú sin datos no puedes operar. Pero si yo te robo todavía los datos, no solamente no puedes operar, yo puedo hacer negocios, puedo generar con tus datos, ¿no? Entonces, lo cierto es que para nosotros, lo importante es que los datos son un activo, pero son un caso especial, ¿no? Son un activo que no propiamente podemos contabilizar. Lo importante, es más, diríamos, es invaluable, ¿no? Ese es el punto. Sin embargo, sí sabemos que vale. Por eso es que los tenemos que cuidar, por eso es que los cuidamos, porque son datos que valen, que importan para la compañía. A lo mejor no puedo calcularlos o es variable cómo lo calculen, ¿no? No puedo calcularlos exactamente cuánto vale un dato o mi conjunto de datos. Lo importante es que sé que son valiosos. Por eso los quiero proteger. Por eso los estoy analizando. El impacto financiero y de competencia de mercado es muy alto cuando una base de datos crítica u operativa no está disponible. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo la base de datos disponible, sobre todo en bases de datos transaccionales, operativas o de misión crítica, como podría ser la bolsa, me puede dar una desventaja competitiva, por un lado, y por el otro, pues impactar financieramente a la organización. Entonces puede ser muy alto. Entonces, para que no tengamos eso, es que nos preparamos y revisamos la base de datos. Si yo tuviera que revisar la salud de mi base de datos, e imagínense que tengo que atender, no sé, un desarrollador que tiene una duda de cómo se utiliza un while, pues obviamente me interesa monitorear la base de datos. Por el otro lado, a lo mejor también me interesa que programe bien, porque si no, eso me va a impactar directamente. Entonces, dirían, todo tengo que hacer, pero también tenemos que priorizar o hacer un análisis completo de la información que queremos nosotros mantener protegida. Dice, esto lleva a incrementar el monitoreo y administración. Monitoreo, bueno, ¿qué entienden por monitoreo, por cierto? En general. Dar seguimiento. Monitoreo, sí, dar seguimiento. Revisión constante. Exacto. Revisar constantemente, ¿no?
Exacto. Entonces, dice, nosotros, pues como nos demandan más cosas, pues tenemos que estar revisando. Y a lo mejor tenemos que aumentar la frecuencia de esas revisiones. Depende, pues, de qué datos estemos hablando. Depende de la criticidad de la aplicación que consume esos datos. Como decíamos, si mi empresa opera de lunes a viernes, pues a lo mejor ahí es súper crítico de lunes a viernes, ¿no? De 8 de la mañana a 7 de la tarde. Súper crítico. Pero los sábados y domingos nadie trabaja. Ah, bueno, pues no quiere decir a lo mejor, ojo, no quiere decir de apps, no me interesa, no me desentiendo. Lo que estamos diciendo es que a lo mejor el monitoreo baja de prioridad o de intensidad los sábados y domingos. O a lo mejor tengo que hacer otras actividades en la base de datos el sábado y domingo, que no son tan críticas. Entonces, todo eso forma parte de la administración de nuestra base de datos. Tengo que decidir, tengo que organizar qué actividades tengo que realizar en cada momento. ¿Qué es lo más importante? Nuestro objetivo es mantener nuestra base de datos disponible, saludable, sin fallas. Entonces, esto lleva a incrementar el monitoreo a medida que la base de datos es más crítica, más operativa, tengo datos más confidenciales, aumentamos ese monitoreo, esa revisión y por consecuencia la administración que estamos haciendo. Así como asegurar un análisis proactivo de la base de datos enfocado al performance o rendimiento. Entonces, nosotros ya habíamos dicho que nos enfocamos en que nuestra base de datos esté bien. Pero también dijimos que si ustedes instalan una base de datos y no le hacen nada, o sea, no la usan, no le ponen datos, pues no le va a pasar nada a su base de datos, ¿no? Y ahí va a estar. Entonces, a medida que yo ingreso datos, que consulto datos, que le pongo aplicaciones para que consulten esos datos, es como se va generando el uso de esa base de datos. Nuestro enfoque principal va asociado a los tiempos de respuesta, al performance. Bueno, ya teníamos un apartado especial y obviamente seguridad, ¿no? Pero principalmente al performance, que quiere decir, vean que las demandas de los datos en general es que me traigan los datos correctos, lo que estoy consultando por un lado, pero que me los traiga rápido. Si no me trae nuevamente, entro a una página, ¿no? Imagínense, bueno, ahora que tienen Netflix y tienen, ahora que usan HBO y Start, ¿no? Star. Quieren ver, hoy no tienen nada que hacer, dicen voy a ver una serie, se conectan, no sé, a Star, ¿no? Y no les carga la serie. Esa es disponibilidad de datos. ¿Qué hacen? Lo que ya dijimos, me voy a la competencia, me voy al de enfrente. Ah, no sirve Star, me voy a Netflix. Ah, tampoco me gustó, me voy al otro. Entonces, los tiempos de respuesta para nosotros son fundamentales. ¿Cómo está respondiendo nuestra base de datos a las consultas? Nuestro ideal pues, es que todo sea rapidísimo. Dirían que sean segundos, milisegundos, ¿no? No siempre es posible. Entonces deberíamos de monitorear que nuestros tiempos de respuesta sean, pensemos, aceptables.
Porque no es lo mismo de voy a comprar un producto en línea y ya me respondió en 1 minuto, a tengo que ver todas mis compras y transacciones que he hecho en los últimos 5 años. Al final, ambos requieren de datos, pero son demandas de datos diferentes. Entonces también tengo que ver que ese performance para nosotros, esos tiempos de respuesta, ese rendimiento de la base de datos sea aceptable. ¿Aceptable por quién? Pues por nuestros usuarios, ¿no? Nuevamente, vamos a ver que se pueden mejorar, siempre se van a poder mejorar. Oye, es que yo quiero que sea, les digo, no conocemos, pero la bolsa, o sea, en la bolsa cuentan los milisegundos, ¿no? Pero si vamos a ver ahí de, oye, a ver qué tienes, o sea, seguramente me voy a llevar sorpresas donde digan, oye, aquí es una supercomputadora con tanta configuración, con esta memoria, etcétera. O sea, le tenemos que invertir a esos recursos. Porque el escenario o la demanda de esos datos es muy alta. Y habrá otros casos donde a lo mejor, como decíamos, la papelería de la esquina, pues no tiene la misma demanda de usuarios, ¿no? El usuario, pues se puede tomar a lo mejor un poco más de tiempo. Tampoco estamos diciendo, oye, son 10 horas para que te dé tu ticket, ¿no? No, pero pues a lo mejor algo más de tiempo, ¿no? Entonces depende más de esas necesidades del negocio. Por eso, para su proyecto, por ejemplo, lo que decíamos era, necesito ir pensando cuál va a ser ese escenario. Porque en función de ese escenario, de esos datos, de para qué se usan esos datos, es que vamos a definir lo demás. Entonces, supongamos, ¿no?, que su escenario fuera, es la Bolsa Mexicana de Valores. Dicen, voy a hacer un respaldo mensual. Pues ya de entrada yo tendría ahí observaciones, ¿no? Así como el de, oye, ¿un respaldo mensual te sirve? Seguramente no. O, ¿para qué, no? Ah, sí me sirve porque voy a hacer un reporte histórico, ¿no? Anual. Ah, bueno, a lo mejor en ese caso cambia el escenario y ahí sí. Es la papelería de la esquina. Voy a hacer un respaldo cada 5 minutos. Entonces, no, pues si en promedio llega un cliente cada hora, ¿para qué saturo mi sistema haciendo un respaldo cada 5 minutos? ¿No? Entonces va en función de ese escenario de negocio, el de para qué estamos usando esos datos. ¿Quién consume esos datos? ¿Ok? Enfocamos nuestro análisis en 2 partes. Algo que le llamamos monitoreo preventivo, también conocido como monitoreo proactivo. Como su nombre lo dice, monitoreo preventivo va enfocado a antes de, a prevenir, ¿no? O sea, ¿qué tengo que monitorear antes de que suceda algo? O ¿qué tengo que monitorear mejor para que no suceda algo? Caso típico, el disco duro, ¿no? No sé si les ha llegado a pasar que dicen, ya no hay espacio en el disco duro. Sí, se ha pasado. Llega a pasar, ¿no? Así de, ay, se saturó el disco duro.
Cuando yo digo se saturó el disco duro, quiere decir que ya tengo el problema. Y entramos a algo que le llamamos monitoreo reactivo, también conocido como atención de problemas o incidentes. Monitoreo reactivo quiere decir ya sucedió. También lo tengo que monitorear, pero las actividades pueden ser diferentes. Entonces, si lo que estoy monitoreando es el disco duro, o sea, ¿qué espacio en el disco duro tengo? ¿Cuánto tengo disponible? ¿Cuánto he utilizado? Etcétera. Si lo veo con un enfoque de monitoreo preventivo, debería de decir, no quiero que se llene. ¿Qué tengo que hacer para que no se llene? ¿Qué actividades tengo que realizar para no llegar al día de que ya se saturó? Monitoreo reactivo, pues es este que conocemos luego así de, ya no hay espacio en la base de datos. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Podría parecer que son actividades similares, ¿no? En algunas cosas, pero tienen sus diferencias. Monitoreo preventivo enfocado a cómo me adelanto para que no suceda. Monitoreo reactivo, ya se llenó el disco duro. Empiezo a revisar a qué usuarios está afectando. Empiezo a revisar qué tablas son las que crecieron. Empiezo a revisar cuáles son los usuarios o las transacciones que no les deja guardar. Si habláramos de este caso de quiero monitorear el disco duro, ¿qué actividades ven como monitoreo preventivo? Pero no tengo el problema, no se ha llenado, ¿no? Revisiones periódicas del almacenamiento disponible. Ok, revisiones periódicas del almacenamiento disponible. ¿Con qué periodicidad? Depende de la cantidad de información que se vaya guardando. No se puede ser diaria, semanal, mensual. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Voy a revisar periódicamente, vean, periódicamente, ahorita dijimos diario, podría ser, ¿cómo está nuestro disco duro? ¿Cómo está nuestro disco duro? Y cuando yo diga, pensemos ahora en general, cuando yo diga, ups, ¿no? Creo que ya se va a llenar, vean que no se ha llenado, ¿eh? Porque cuando ya se saturó, ya paso al monitoreo reactivo. Entonces, más bien, estoy monitoreando diariamente, ¿no? Pensemos, periódicamente. Y entonces digo, creo que ya se va a llenar. ¿Cuándo creo que ya se va a llenar? No sé, mañana, la próxima semana, dentro de un mes. Depende efectivamente de los datos, ¿no? De qué cantidad de datos estamos utilizando. Entonces, estoy monitoreando diario. Yo creo que ya se va a llenar en un mes. ¿Y qué hago? Además, obviamente, que sigo monitoreando, ¿no? Ahí me quedo. No, se puede o liberar memoria o conseguir más. Exacto.
empiezo a realizar una serie de acciones para evitar llegar a saturar el disco duro, ¿no? Que es lo que decíamos, es lo que no queremos. Entonces, ¿qué acciones? Pues no sé, como liberar memoria, borrar tablas, ¿no? Borrar registros. Luego tenemos, ya decíamos ahí, información histórica de, quién sabe cuándo, ¿no? Que nadie usa y nadie consulta ni nada. Borrar registros, ¿no? Es más, comprar, ¿no? Pues a lo mejor ya, o sea, ya revisé, ya no hay nada que borrar, todo es útil, ¿no? Pues tengo que comprar. Aún comprar el disco duro es un proceso, ¿no? O sea, piensen ustedes qué necesitarían para comprar un disco duro, para ampliarlo. En la mayoría de las empresas tenemos que pasar, ahora sí que por un proceso de compras, ¿no? En gobierno, por ejemplo, hasta tienen que pasar por licitaciones, ¿no? Bueno, en empresas privadas también. Licitaciones, ¿no? O sea, concursan, ¿no? Por vendernos. Y eso no es de un día para otro, ¿no? Porque además, supóngase que ya dijimos, ya analizamos, ya no puedo borrar datos, ya dijimos que tengo que comprar disco. Esa es mi conclusión. Tengo que comprar más disco, ¿ok? No es de que yo lo diga. Ahora inicio un proceso de autorización. Pues ahí voy con el director, ¿no? A tocar. Así, oiga, director, necesitamos comprar más disco. ¿Y qué creen? Que lo primero que nos van a decir es, no, no tenemos. Pues hay que ver cómo le hacemos. Pues ya vi cómo le hacemos y ya no podemos borrar nada. Necesitamos más disco. Ya a regañadientes, nuestro director nos aprueba. Imagínense, ¿no? Que ya es maravilloso y nos dice, está bien, ya, pide el disco que necesites. Maravilloso. Eso en el escenario que nos digan que sí, ¿no? Pedimos nuestro disco. Nuestro disco que llega hoy, mañana, pasado. Tampoco es mágico, ¿no? Salvo que ustedes vayan corriendo a República de El Salvador, ¿no? Y digan, ya compré mi disco, me regreso, voy en la mañana y ya a mediodía ya regresé, ya está mi disco. Bueno, a lo mejor, ¿no? Pero en la mayoría de las organizaciones no es así. Entonces, hacemos la solicitud del disco a una empresa para que nos traigan el disco. Además, es el disco que necesita el modelo de nuestra computadora, tampoco es cualquier disco. Además, ya dijimos que nuestras bases de datos tienen discos especiales de estado sólido, en arreglo de discos. Entonces, se fijan, el simple hecho de ampliar un disco duro requiere de muchas actividades que tendríamos que planear y prevenir. Es más, estamos diciendo, a lo mejor me tengo que adelantar 3 meses, monitoreo preventivo. O sea, necesito 3 meses para determinar que necesito más disco para pedir autorización, para solicitar cotizaciones, para que me entreguen el disco y todavía nos falta, ya me llegó el disco a las instalaciones y ¿qué hacemos? ¿Cómo cambian el disco o cómo lo agregan? Un técnico. Un técnico, a lo mejor si nosotros somos, pues vamos y abrimos la máquina, pero si no es un técnico, pues es hardware. Es un técnico que vaya, que cambie el disco duro, que se lo agregue, etcétera, y nosotros rezar porque reconozca el disco. O sea, fíjense, si son muchas cosas que hay que revisar. Y esto solamente fue un disco. Además, que tampoco es de que, ya llegó el disco, pues lo voy a cambiar a las 10 de la mañana. El lunes me van a linchar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo que apagar la computadora.
tengo que apagar la computadora para agregarle el disco duro. Y cuando apago la computadora, no tengo servicio de base de datos. Disponibilidad, ¿no? ¿Qué fue lo que dijimos? Entonces, generalmente, pues no lo voy a poder hacer el lunes, lo voy a tener que hacer el sábado, el domingo, ¿no? ¿Y en qué horario? Es mi empresa que opera 7x24. Que opera 7x24, ¿en qué momento cambian el disco? 7x24 ya dijimos, ¿no? O sea, es de todo el tiempo debería estar disponible. ¿En qué momento cambian el disco? Supongo que se cambia digamos que al momento, sin embargo, no se activa directamente, sino primero se testea, ¿no? Y ya después se activa. Ok, pero cambiarlo implica apagarlo, ¿eh? Porque es hardware. Entonces, mejor monitoreo en qué tiempo no hay tanta actividad y que es menos riesgoso y ahí la pago, ¿no? O sea, en la madrugada. Exacto. Entonces, pues digo, sí trabajo los 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero tengo que buscar un espacio. ¿Cuál? Monitoreo, cuando tengo menos usuarios. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Seguramente depende del negocio, ¿no? Pero pues, en fin de semana. No queremos trabajar el fin de semana, pero resulta que sábado a las 11 de la noche, pues a lo mejor es ideal. Todo el mundo está en la pachanga y yo trabajando. Claro, que no sea sábado 10 de la noche en Buen Fin, ¿no? Por cierto, porque también me van a linchar. A veces parece que sí hacen eso a propósito. Sí, exacto. Ahora sí como tipo ley de Murphy, ¿no? Dicen, o sea, de justo cuando no tiene que fallar, falla. Exactamente. Bueno, ese es monitoreo preventivo. O sea, lo que estamos diciendo es, tengo que adelantarme, tengo que saber cuánto tiempo me tengo que adelantar de acuerdo a mis procesos. Depende de lo que esté monitoreando, depende de las decisiones y de las acciones que vaya a hacer. Entonces tengo que saber cuánto me adelanto para llegar en tiempo y que no se pase, que no cruce la barrera A, ya se llenó el espacio. Ahora vámonos del otro lado, ¿no? No hice caso, no estoy monitoreando preventivamente. Entonces hoy, ¿no? Sábado, no sé qué hora es. Ya tenemos que hacer un recreo. Hoy sábado a las 10:30 me reportan, se llenó el disco duro. Ya no es preventivo porque ya tengo el problema, ya se llenó. Ahora que monitoreo, ¿qué actividades realizo? Ahí lo más sencillo sería la liberación de memoria, ¿no? Ya sea comprimiendo cosas viejitas. Uh-huh. ¿Qué más? Sí. O sea, vean cómo sí, igual estoy monitoreando, pero ahora estoy monitoreando a ver qué lo saturó. Comprimir cosas, ¿no? ¿Cuáles son los datos más viejitos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más podría monitorear? Sí hay duplicados para que se puedan hacer eliminaciones también. Ok. Datos duplicados. ¿Lo puedo hacer antes? Pues sí, seguramente también lo podría hacer antes, pero ya no lo hice. Entonces, ahora tengo que resolver el problema. Datos duplicados,
históricos, cuáles son los usuarios que están conectados, para cancelar las sesiones, por ejemplo. Ahora todavía se usa, ¿no? Defragmentar, ¿no? El disco duro, pues para liberar espacio, quitar archivos de respaldo que estén por ahí, avisarle a medio mundo que ahorita no guarden, ¿no? Datos porque se pueden perder, porque ya no hay espacio. Entonces, también tengo que hacer cosas, pero son otras actividades. Y obviamente ya medio que apagué el fuego, dirían, ya medio que apagué el fuego, pues de todas formas no me libro de lo demás, ¿no? Tengo que comprar disco, tengo que hacer el proceso de licitación. A lo mejor, ahora como ya tenemos el problema, pues ahora todo mundo le urge, ¿no? Ya es más rápido. La autorización, ya es más rápido la entrega. Ahora ya lo pido con urgencia, la entrega, pero me van a cobrar más. Entonces, sí podemos hacer, pero generalmente cuando tenemos el problema, nos requiere de más tiempo, nos requiere de más costo. Además de nuestro respectivo regaño, diría, ¿no? Pues ese es de nuestro trabajo. O sea, vean que mi trabajo no debería de ser cómo resuelvo el problema. Mi trabajo, o no nada más, ¿no? Mi trabajo más bien debería de ser cómo le hago para que no ocurra ese problema. Y cuando ya llegó al problema, está muy bien que lo podamos resolver y que seamos buenos identificando quién consume el espacio, cuál es la información histórica. Pero créanme que su director los va a voltear a ver y les va a decir, ¿y no pudimos hacer esto antes? O sea, aunque sean los héroes momentáneos, el tache ya lo tienen. Pues sí, porque alguien diría, ¿qué necesidad tenemos de llegar acá? Pues mejor contrato donde vea, ya lo tenemos, pero no está haciendo su trabajo. ¿Por qué no hizo su trabajo? Porque está atendiendo, revisando el código de los desarrolladores. Y ya dijimos que son 20 desarrolladores. No, mi trabajo no es revisarles el código, pues no soy su manager, ¿no? Su líder de proyecto. Mi trabajo es que la base de datos esté disponible, que funcione en tiempos, que el performance sea adecuado, que la seguridad de la base de datos, de mis datos, estén protegidos. Ese es mi trabajo. ¿Que tiene que ver con cómo programan? Pues sí. ¿Por qué se llenó el disco duro? Si lo ven así, pues no es que yo como DBA, ya lo dijimos, yo como DBA no estoy insertando los datos. O sea, no soy yo. ¿Por qué se llenó? Pues ya en el análisis de causa raíz de este problema, de que se saturó, porque esa es otra, tenemos que revisar la causa raíz de por qué sucedió, ¿no? Pues resulta que hay una aplicación que guarda datos y nunca borra. Y entonces a un desarrollador se le ocurrió guardar cada clic que hace el usuario en la página y en la base de datos. Y ese cambio lo hicieron ayer. Ya saben, ni sucede, ¿no? Ni me digan que son cosas de, qué raro. O sea, el cambio lo hicieron ayer, un desarrollador dijo, pues el usuario, ¿por qué no guardo como bitácora todo lo que hace el usuario en la página? Entonces guardan que dio clic en el menú, que dio clic en consultar, que dio clic en estos productos, que dio clic en... Todo eso son datos. Y sí, de un día para otro lo llenaron. Bórralo. No le puse, el usuario no puede borrarlo. No hay nada que borre.
No, pues ya tengo lo de todo un año, ¿no? Bueno, ¿alguien lo consulta? No, en la aplicación no hay una opción para consultar datos de hace un año. Lo más que puedes consultar es los de este mes. Entonces, yo no lo programo, pero estoy directamente relacionado con lo que hagan los H desarrolladores. Les digo, son nuestros mejores amigos, ¿no? Estamos relacionados, ¿no? Entonces, lo que me conviene es que ellos también hagan las cosas bien, porque si no, a mí me generan problemas. Vean que yo no tengo que ser experto en programación ni ver cómo está el diseño de la base de datos. Para mí se convirtió en un problema de me saturaron el disco duro porque están insertando todos los clics que da un usuario. Y si le rascamos más, diríamos, oye, ¿por qué le pusiste esto? Y seguramente el H desarrollador nos diría, pues solo para tener más detalle, para saber cuándo falla, para saber qué buscan los usuarios. ¿Quién te lo pidió? No, nadie, yo lo agregué. En verdad, no crean que me estoy inventando historias. Me han contado, más bien. Entonces, tenemos que nosotros, como DBAs, implementamos ambas estrategias. O sea, un monitoreo preventivo o proactivo y también un monitoreo reactivo. Monitoreo preventivo, ¿qué hago para no tener una falla? ¿Qué hago para no saturar el disco? Monitoreo reactivo, ya se llenó el disco, ¿qué hago? Tiempos de respuesta, ¿no? También que nos dicen. Monitoreo preventivo es ¿qué hago para que los tiempos de respuesta de todas mis consultas estén abajo de, no sé, 2 minutos? O sea, nadie me ha reportado que 2 minutos es lento o que no les gusta. ¿Qué hago para que sea rápido, ¿no? Capacito a los usuarios, a los desarrolladores, les digo que borren la información, borro periódicamente, o sea, puedo hacer muchas cosas antes de que se sature. Monitoreo reactivo, todos los usuarios me están hablando que la base de datos está lenta, ya tengo el problema. Todos se quejan de que está lenta, de que los tiempos de respuesta son lentos. ¿Qué hago? Veo si hay bloqueos, veo quién está usando más memoria, más datos, usuarios conectados. Así hago otras cosas. Y obviamente mi análisis de causa raíz, ¿no? Porque se empezó a alentar todo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? No. ¿Queda claro hacia dónde vamos? Sí. Nosotros estamos enfocados en administración de base de datos. Tengo que monitorear, en eso resumiríamos. Tengo que monitorear todo lo que pasa en mi base de datos. Vamos a hablar de que también monitorear todo es imposible. Ahorita hablamos de un escenario que era el disco duro, pero no solo tengo disco duro. Tengo red, tengo memoria, tengo procesador, tengo tablas, tengo usuarios, tengo permisos. O sea, sí, tengo respaldos, ¿no? También. Sí, son muchas cosas las que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que priorizar.
Si a lo mejor ustedes dicen, es que tengo un disco de 5 teras, ¿no? Y llevo consumidos 100 gigas, pues el monitoreo de saturar el disco duro, pues a lo mejor ya no lo hago diario. Pues lo hago cada mes, cada 2 meses. Porque tengo ahorita mucho disco duro, pensemos. Y mejor me enfoco en que me están reportando o que los tiempos de respuesta no son tan buenos. Entonces nosotros tenemos también que definir qué es lo más urgente, qué es lo más prioritario para que nuestra base de datos siga siendo saludable. ¿Ok? Bueno, vamos a ir a su recreo. Supongo que quieren recreo. Ya superaron esa etapa. No, sí la queremos. Entonces vamos a su recreo porque ya me extendí. Qué raro. Y ahorita continuamos, ¿no? Okay, Les pongo aquí el timer.